Libro de Josué, capítulo 1 hasta el verso 9. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tengan la amabilidad y se sientan. Uno de los errores más comunes que comete mucha gente a la hora de acercarse a los textos bíblicos es el sobreénfasis que suele ponerse en un aspecto de la palabra del Señor en detrimento de otro aspecto que pareciera reñir o ser contradictor con el primero. A este respecto, pudiéramos citar múltiples ejemplos, pero baste tan solo hablar de un par de ellos para que tengamos mejor comprensión acerca de lo cual queremos hablar en esta mañana. Entonces, el primer ejemplo es Cristo. Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Son dos aspectos. Cristo, debemos ver a Cristo como Dios y como hombre al mismo tiempo. Cuando hablamos de la identidad de Cristo, debemos afirmar que la Biblia lo muestra siendo Dios y hombre al mismo tiempo. Sé que eso no es fácil de comprender, pero eso es justamente la forma en la que la Biblia muestra a nuestro Señor. Inclinar la balanza de un lado en detrimento del otro solo nos conducirá a un error, a falsa doctrina, tal y como sucede en el Islam, por ejemplo, en el cual se afirma la humanidad de Cristo. Para estas personas, los maometanos, ¿no? Cristo fue un hombre. De hecho, fue uno de los grandes profetas de Alá. Pero para ellos Cristo no es Dios. Entonces ellos enfatizan un aspecto de la cristología como lo es la humanidad de Cristo en detrimento de su divinidad. Para ellos Cristo es un hombre, pero no era Dios. Es un error. Es un error. De hecho, es un error similar al de los testigos de Jehová, ¿no? Donde se enfatiza que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Él no es el mismo Dios hecho hombre. Es decir, Él no es Jehová del Antiguo Testamento, ¿no?
Ellos afirmarán que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ellos no afirmarán que Jesucristo es Dios. Es el Jehová del Antiguo Testamento. Otra vez es un error doctrinal, ¿no? Pero del otro lado, en el otro extremo, están quienes niegan la humanidad de Cristo. Entonces, otra vez, hay de un lado quienes afirman su humanidad en detrimento de su divinidad, pero hay quienes niegan también su humanidad y exaltan su divinidad. En ese extremo tenemos entonces una herejía que incluso en tiempos del Nuevo Testamento ya estaba siendo diseminada por una secta llamada docetistas, ¿no? Era una secta gnóstica que afirmaba que Cristo no era hombre, sino que realmente parecía serlo. De ahí viene entonces docetismo, de parecer, que parecía ser hombre, pero que realmente no era hombre. Acerca de esta falsa doctrina, el apóstol Juan tiene que decir que quien niega que Cristo ha venido en la carne es anticristo. Noten ustedes entonces cómo es grave, ¿no?, inclinar la balanza de un lado o del otro. Inclinarnos hacia cualquiera de los dos aspectos mientras negamos el otro tiene como resultado el error doctrinal, que en este caso lleva graves consecuencias eternas. La Biblia enseña, y es la postura ortodoxa del cristianismo, que en Cristo las dos naturalezas, tanto humana como divina, coexisten perfectamente. Eso de pronto no lo podemos entender del todo, ¿no? Pero la Biblia nos muestra a Cristo siendo un hombre perfecto y siendo Dios sobre todas las cosas. Bien, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, una vez más hablando de Dios, es respecto de algunos de sus atributos. Dios es amor y es juez al mismo tiempo. A pesar de que la Biblia muestra múltiples atributos de Dios, hay algunas personas a los que les encanta sobreenfatizar un solo aspecto o atributo de Dios en detrimento de otros que, reitero, parecieran reñir con el primero. Esto es particularmente cierto con el amor. Para estas personas, Dios es amor y solo amor. No, es amor y solo amor. Sus predicaciones están saturadas de este aspecto que difícilmente se podría pensar que Dios sea algo más aparte de amor. Y no solamente eso, sino que el amor al que hacen referencia no suele ser un amor expresado en términos bíblicos, sino un amor expresado en términos contemporáneos, que desde luego terminarán por distorsionar lo que la Biblia afirma cuando asevera que Dios es amor. Para tal tipo de postura es inimaginable pensar que Dios vaya a juzgar a los hombres, porque según este concepto, el amor y el juicio son totalmente opuestos. Y si Dios ama, Dios no puede juzgar. Pero hermanos, a este respecto, nosotros debemos decir que a pesar de que la Biblia afirma de hecho que Dios es amor, la palabra misma también asevera que nuestro Dios es el Dios que juzgará toda obra que los hombres hayan hecho, sea buena o sea mala. Asimismo, el autor de los Hebreos nos dice que sirvamos al Señor con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ambas cosas no riñen, se combinan en Él perfectamente. Por supuesto, tampoco nosotros deberíamos irnos al otro extremo, ¿no? Porque hay quienes sobreenfatizan el amor, pero también hay quienes sobreenfatizan el hecho de que Dios es fuego consumidor y que Dios es juez, ya que esto, reitero, nos llevaría precisamente al mismo error, ¿no? Es sobreenfatizar
un elemento o un aspecto o un atributo en detrimento del otro. Así que terminaríamos, reitero, distorsionando la imagen de Dios para mostrarlo como un ser cruel, ya que Dios es solo juez y no hay amor allí, solamente hay juicio. No, termina mostrando, reitero, a Dios como un ser cruel que se deleita en juzgar a sus criaturas, en que está esperando la más mínima equivocación de sus criaturas para sacar el látigo y azotarlos. Una imagen como la primera, es decir, que Dios es solo amor, nos terminará llevando a la laxitud y la falta de temor de Dios, como tristemente se ve en muchos lugares, de personas que siguen viviendo vidas pecaminosas, y no tienen ningún tipo de temor de Dios, porque para ellos Dios es amor, Dios no los va a juzgar. Ese tipo de postura nos llevará, reitero, a la laxitud y a la falta de temor de Dios. De otro lado, una imagen como la segunda, es decir, de solo juicio, nos sumirá en una profunda desesperanza y miedo, de hecho, sabiendo que más temprano que tarde habremos fallado de nuevo, y ahí estará el juez implacable para ejecutar sentencia en el acto. Pero no, mis amados hermanos, el sobreénfasis en uno de estos dos aspectos solo terminarán, y quiero enfatizar esto, distorsionando la imagen que la Biblia revela de Dios, y de esta manera la mala teología nos llevará a una mala praxis inequívocamente. Es decir, la mala doctrina nos llevará a una mala manera de vivir. De ahí la importancia, Hermano, ¿qué hace tanto énfasis en los aspectos doctrinales? Sí, porque la doctrina tiene una aplicación en la vida práctica. De ahí la importancia, de la doctrina en nuestras vidas. Si queremos tener una imagen adecuada de Dios, debemos procurar poner todo en sus justas proporciones, no enfatizando lo que nos gusta en detrimento de lo que pudiera reñir con eso, sino presentando a Dios como la Biblia lo muestra, exponiendo todo el consejo de la palabra de Dios, tal y como el apóstol Pablo le encomendó a su hijo en la fe, Timoteo, al instarlo a usar bien la palabra de verdad. Y lo mismo es cierto del texto que leíamos al principio en Josué, y respecto del cual quiero que hablemos de dos aspectos de Dios, o dos aspectos que parecieran ser contradictores en sí mismo y que sin embargo no lo son. Un aspecto es de Dios, otro aspecto es del hombre, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. De eso quiero que hablemos en esta mañana, y por supuesto yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de ambos aspectos en esta mañana. Solamente miraremos el primer aspecto, la soberanía de Dios, y por eso de pronto no se va a notar como, digamos, esa aparente contradicción, porque algunos dicen, si Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable, porque Dios está en control de todo. Entonces Dios es digamos, el promotor del mal y todo eso. No, debemos ver, y hay quienes también sobreenfatizan la responsabilidad del hombre, quitándole soberanía a Dios. No, nosotros miraremos en esta mañana ambas cosas, pero reitero, no habrá tiempo el día de hoy para hablar ambos aspectos. Solamente miraremos el primero de esos aspectos, que es la soberanía de Dios, La manera en la que este texto nos habla de la soberanía de Dios, primero debemos definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. ¿A qué hacemos referencia? A.W. Pink, él afirma que al referirnos a la soberanía de Dios, queremos decir que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo.
el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué haces? Decir que Dios es soberano, sigue diciendo Pink, es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Eso es soberanía de Dios. Que Dios gobierna, eso es. Que Dios gobierna todos los asuntos del espacio-tiempo, ¿no? Dios gobierna todo, eso es soberanía de Dios. De otro lado, al hablar de la responsabilidad del hombre, nos referimos al hecho de que Dios creó al hombre como alguien que debe rendir cuentas de sus acciones en virtud de ser un ente moral, ¿no? Una cualidad que nos distingue de los animales. Los animales no son entes morales. Por eso ustedes pueden ver en los animales ciertas conductas que no los hacen buenos o malos. Un león, por ejemplo, cuando desafía a otro león para finalmente ser el macho alfa y lo termina matando, ¿sí? Él no va a ser juzgado ni va a ir a la cárcel, ¿verdad? Ustedes no ven a nadie que lleve a la cárcel a un león por matar a otro león. ¿Por qué? Porque ellos actúan por instinto. No se puede decir de ellos que sean entes morales. Y luego ese león que ganó va a quedar con todas las leonas para aparearse con todas ellas. Entonces, y no se le va a juzgar tampoco. ¿Por qué? Porque él no es un ente, el león no es un ente moral, él actúa por instinto, ¿no? El macho que tiene más poderío es el que se va a aparear finalmente con las hembras de aquella manada. ¿Para qué? Para que sus genes sean preservados en la nueva generación. Pero reitero, ni lo uno ni lo otro. Otra cosa sería en los hombres, ¿no? Un hombre que matara a otro hombre para quedarse con su mujer, ¿no? Entonces sí sería juzgado. Sí sería juzgado. ¿Por qué? Porque somos nosotros entes morales. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad del hombre, nos referimos al hecho entonces de que el hombre, Dios creó al hombre como alguien que debe rendir cuenta de sus acciones en virtud de ser un ente moral. Eso es el hombre. La pregunta es, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar en el huerto del Edén? Por supuesto que sí. Dios lo sabía. Y entonces una nueva pregunta surge. ¿Y entonces por qué Dios lo permitió? Aquí está la respuesta. Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Ahora, ¿significa eso que la culpa del pecado la tiene Dios por permitir que los sucesos se dieran como finalmente ocurrieron? No. En este caso, el responsable del pecado fue Adán. Adán, el hombre responsable, ya que a pesar de la orden que Dios le dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que él tenía la responsabilidad de obedecer a aquella orden, él terminó decidiendo que lo mejor para él era comer. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? Adán, el hombre. Dios es soberano al permitir que las cosas marchen como marcharon, pero el hombre es responsable porque fue el que desobedeció lo que Dios le había dicho que hiciera. Bien, habiendo entonces definido a lo que nos referimos por soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, hablemos entonces ahora sí de la soberanía de Dios en nuestro texto. ¿De qué manera se manifiesta la soberanía de Dios en el texto que leíamos en Josué? Bien, Dios manifiesta, y escuchen esto porque voy a estar hablando de esto en el resto de tiempo. Dios manifiesta su soberanía en este texto
en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de sus planes. Voy a repetir. Dios manifiesta su soberanía en este texto en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de su plan. Lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en este preciso momento en el que iba a pasar el Jordán para tomar posesión de la tierra de Canaán no era producto del azar o de la improvisación. No era que ellos estaban dando pasos ahí sin saber qué habría de acontecer, no, sino que todo era parte de un plan maestro que ya Dios había trazado desde mucho antes. Varios siglos antes de que la conquista de Canaán se llevase a cabo, ya Dios había dicho con lujo de detalles al precursor de Israel, al padre de la nación de Israel, es decir, Abraham, lo que habría de suceder, incluso antes de tener hijos, antes de nacer Isaac, que era el hijo de la promesa. Vayan por favor a Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Allí no ha nacido todavía Isaac, el hijo de la promesa. Dice Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. De hecho, todavía no le había sido cambiado su nombre, ¿no? A Abraham todavía no le había sido cambiado. Y mire lo que dice el Señor. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ni siquiera había nacido Isaac. Y ya el Señor le estaba hablando de que la descendencia moraría en tierra ajena. Y escuchen esto: y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también, verso 14, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, es decir, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermanos, noten la manera tan impresionante en la cual Dios habla del futuro con detalles sumamente precisos. Dios habla de que Israel moraría en tierra extraña. ¿Cómo aconteció? Dios habla de que serían esclavos por 400 años. Dios habla de que el Señor juzgaría a aquella nación. Dios les dice que finalmente le quitaría las riquezas a esa nación. Dios dice que a la cuarta generación ellos regresarían a Canaán. Y Dios dice que todavía la maldad de los pueblos cananeos no había llegado a su colmo, no había llegado, ¿no?, a su tope. O sea, que el Señor incluso sabía en qué momento los cananeos iban a pasar esa raya, ese punto del no retorno en su maldad, por lo cual finalmente serían juzgados, y Dios utilizaría a su pueblo Israel para llevar a cabo justicia en estos pueblos cananeos. Hermanos, ninguno de nosotros puede hacer lo mismo. ¿Quién de nosotros puede hacer lo mismo con el siguiente minuto? Ni siquiera con el siguiente minuto que vamos a vivir podemos hacerlo, ¿no? Podemos decir con lujo de detalles, dentro de un minuto yo voy a estar haciendo esto. No lo sabemos. No lo sabemos. No solo porque ignoramos si luego de los siguientes 60 segundos estaremos vivos, sino porque tampoco tenemos el poder para controlar cada uno de los acontecimientos que se dan a la vez en todo el universo, para que finalmente las cosas sucedan como nosotros esperamos que sucedan. No obstante, Dios no tiene esa limitación, porque Él es soberano. Él es soberano. Isaías capítulo 46 versículo 9. Mire lo que dice el Señor. Isaías 46 versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo, dice el Señor, soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso, mis amados hermanos, es soberanía absoluta. Dios está en control total de todo lo que sucede. Eso es soberanía absoluta. Y es justamente eso lo que quiero que veamos en nuestro texto en esta mañana. A Dios conduciendo los hilos de la historia para cumplir soberanamente sus propósitos. Y esto lo vemos en el texto de tres maneras, al menos de tres maneras. En primer lugar, Dios está en control y lleva a cabo sus planes a través de la elección y relevo de líderes para su pueblo. En segundo lugar, a través de las promesas hechas para su pueblo. Y en tercer lugar, Dios ejerce su soberanía a través de asegurar que su presencia estaría con su pueblo. Miremos en primer lugar el primer aspecto. Dios manifiesta su soberanía en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de su plan a través de la elección y relevo de líderes para su pueblo. Los primeros versículos dicen, miren el verso 1 y verso 2 allá de Josué, el capítulo que leíamos, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tanto en el verso 1 por parte del escritor del libro, como en el verso 2 por parte del Señor mismo, se nos dice que Moisés, siervo del Señor, había muerto. Hermanos, pensemos en Moisés, aquella gran figura por medio de la cual Dios dio libertad a Israel del yugo opresor de Egipto. Aquel que, enviado por el Señor, desafió un reino teniendo solo una vara y vestidos de pastor. Aquel que habló con firmeza a Faraón para que dejara ir al pueblo. Aquel por medio de quien fueron dadas 10 poderosas plagas que terminaron devastando el poderío de Egipto. Aquel que les dio la orden de realizar la primera Pascua. Aquel que después de haber clamado a Dios, extendió su vara y el mar se abrió en dos para que el pueblo terminara pasando en seco. Moisés, aquel por medio de quien el Señor endulzó el agua en Mara. Aquel que clamó por agua y Dios le dijo que golpeara la peña y ésta les dio agua para beber. Aquel que pasó 40 días en la presencia del Señor recibiendo la ley de Dios. Aquel que por orden del Señor levantó una serpiente de bronce y la gente que era mordida por las serpientes dejó de morir. Aquel que hablaba con Dios como cualquiera habla con su compañero. Aquel que al salir de la presencia de Dios tuvo que cubrir su rostro, pues éste resplandecía a causa de la gloria. Aquel que cuando levantaba sus manos el pueblo prevalecía en batalla. Aquel Moisés había muerto. Había muerto. Sin duda alguna, aquello debía pesar sobre los hombros de Josué, al punto de llevarnos a concluir por las mismas palabras que más adelante dice el Señor a Josué en este mismo texto. El Señor le dice: no temas ni desmayes. Debemos concluir que Josué de hecho estaba atemorizado de reemplazar a Moisés. Y no era para menos. No era para menos. Los temores que Josué seguramente tenía eran propios de tener que reemplazar
a quien hasta ahora había sido la figura más prominente en Israel. No obstante, si ustedes pueden notar lo que el texto nos enseña, Dios mismo no compartía los temores de Josué. Dios no compartía los temores de Josué. Escuchen una vez más lo que Dios dice respecto de Moisés. Él dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ya está. Eso es todo lo que el Señor dice de aquel prominente líder. Y ahora, sin añadir más, pasa la página rápidamente y dice a Josué: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le estaba diciendo por medio de estas palabras a Josué que la muerte de Moisés de ninguna manera cambiaba los planes o cambiaba sus planes, porque Dios lo había escogido y ahora Dios mismo lo estaba relevando a Moisés. Así que sus planes no iban a ser cambiados. Que quizás los planes de los hombres se vean truncados con la muerte de un prominente líder, como tantas veces ha ocurrido en la historia y lo hemos evidenciado. No, había una nación que tenía un líder prominente, pero ese líder murió y hasta ahí llegó todo. De hecho, eso fue lo que le pasó al imperio griego, ¿no? Estaba en su máximo esplendor con Alejandro Magno, pero trágicamente termina muriendo a los 32 años de edad, muy joven. Y después de morir, el imperio fue dividido en 4. Sus 4 generales se quedaron con 4 grandes regiones. Y ahí comenzó la decadencia, ¿no? Porque divide y reinarás. En la medida en la que el reino se divide, pierde fuerza. Bueno, eso no pasó con la muerte de Moisés. Murió Moisés y se acabaron los planes de Dios porque Moisés era. No, el Señor dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate. Yo te lo mando, yo te ordeno, levántate tú. Hermanos amados, los planes de los hombres, reitero, se pueden ver truncados con la muerte de un prominente líder. Pero en este caso el plan seguía intacto, porque el importante no era Moisés, sino aquel que soberanamente controlaba todos los acontecimientos, incluyendo la muerte de Moisés. El Señor le estaba diciendo que Moisés había muerto, pero aquel a quien había servido Moisés no estaba muerto. Moisés había muerto, pero aquel a quien Moisés servía seguía vivo, y por lo tanto su plan continuaba intacto. Es más, ni siquiera se ve que Dios esté afectado por la muerte de Moisés, ni llevándose sus manos a la cabeza mientras en un tono de preocupación se pregunta dónde va a conseguir a otro líder como Moisés. No, no. Hermanos, y muchas veces hay muchos de estos temores que nos embargan a nosotros, porque vemos un prominente líder, ¿no? Y pensamos que si ese líder se va, entonces se acaba todo. Pero no es así, hermanos. Los hombres pasamos, pero Dios permanece. Dios permanece. Por eso la Biblia dice, y el Señor no le da tanta cabeza a esto, el Señor le dice así, y puede sonar crudo, ¿no? Pero el Señor dice: no, Moisés ha muerto, y pasa la página, ahora tú levántate. Ahora tú. Hermanos, nosotros no somos indispensables. No. Lo que estas palabras significan es que los hombres somos prescindibles. Los hombres somos reemplazables. Los hombres somos temporales. Los hombres somos transitorios. Los hombres somos irrelevantes, intrascendentes. Que el hombre como la hierba son sus días. Que tal y como dice Santiago, al preguntarse por la vida del hombre, él responde que la vida del hombre es ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Pero el soberano Dios que controla los hilos de la historia, Él es imprescindible, es atemporal, es irreemplazable, Él es trascendente, Él es absolutamente relevante y Él es eterno. Ese es Dios. Él es el Dios soberano. Dice el salmista en el Salmo 39, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y escuchen esto, verso 11. El consejo de Jehová permanecerá por siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mis amados hermanos, los hombres pasan, pero el Señor permanece. Los hombres pasan, pero el consejo del Señor perdurará por la eternidad. En últimas, la única razón por la cual Moisés hizo lo que hizo fue porque Dios soberanamente lo había escogido para llevar a cabo esa labor. Si el Señor no hubiera escogido a Moisés, no hubiese podido hacer nada. No hubiese podido hacer nada. Así que no tuvo nada que ver con las capacidades de liderazgo que Moisés pudiera haber tenido. No tuvo nada que ver, ¿no? A este respecto, el gran evangelista Dwight Moody describe perfectamente en una frase lo que pasó con la vida de Moisés. Escuchen a Moody. Moody dice así: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Luego 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. El importante en la historia no era Moisés. Él sirvió a Dios porque fue escogido por Dios para que le sirviera en su generación, en su tiempo. Pero con la muerte de Moisés no se acababa el plan de Dios. No se acababa el plan de Dios. Josué debía confiar en la soberanía de Dios al saber que el mismo que había escogido a Moisés lo había escogido a él para llevar a cabo la función que le había encomendado. Él debía descansar en eso. Si Dios lo había escogido para aquella función, entonces nada evitaría que Josué la llevara a cabo, porque no eran sus capacidades, sino el Dios soberano quien finalmente cumpliría su soberana voluntad. En segundo lugar, Dios manifiesta su soberanía en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de su plan a través de las promesas hechas a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Verso 3 y verso 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermanos, ¿quién estaba diciendo esto? Dios. El Señor lo había prometido. Y como Él es soberano, Él puede llevar a cabo efectivamente y sin faltar nada sus promesas. Él puede llevarlas a cabo. Una vez más, debemos ir atrás, al mismo Abraham, porque fue justamente él quien recibió de parte de Dios la promesa de poseer aquella tierra. Allí, Génesis 15, verso 18. Génesis 15, 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y escuchen esto: desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, el Señor no solamente le dijo la tierra, le dijo desde dónde hasta dónde les estaba prometiendo. Dios lo prometió. Dios finalmente habría de hacerlo. ¿Por qué?
porque Él es soberano y tiene poder suficiente para hacer que su deseo no se quede simplemente en eso, no un deseo, sino que éste se convierta en una realidad. Dios tiene el poder. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Romanos capítulo 4 verso 17, hablando de esto, ¿no? Dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No, el Señor se lo dijo a Abraham cuando él todavía no tenía hijos, y el Señor lo cumplió con lujo de detalles. Desde la primera página de la Biblia se nos muestra esto, hermano, que el consejo de Dios se cumple. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué sucedió? Terminaron separándose. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Por eso dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Hermano, Dios es soberano. Son los hombres los que quedan mal haciendo promesas, y quedan peor aún aquellos que confían en dichas promesas. Por eso los hombres suelen más temprano que tarde terminar decepcionándose de quienes los gobiernan, porque en el papel prometieron muchas cosas, ¿no? Los gobernantes, para llegar a sus cargos administrativos, prometen cantidad de cosas, y en sus volantes, en su plan de acción, en el papel, todo suena muy bonito, pero en la realidad no tienen el poder para hacer que pase aquello que ellos desean que suceda. No tienen el poder. Por eso la gente termina decepcionada, ¿no? Y otra vez esperanzándose en otro hombre falible. Pero hermanos, no sucede así con Dios. Porque Dios todo lo que promete lo cumple, porque absolutamente nada escapa de su control soberano. No hay un átomo del cual Dios no tenga poder sobre él en este universo, ¿no? Dios, el Dios soberano, controla los hilos de la historia. Dios prometió un hijo a Abraham, y aunque Sara se rió, unos meses después esta misma Sara estaba cargando entre sus brazos a un bebé que se había gestado en su propio vientre. Dios prometió por medio de sueños bendecir a José, y aunque terminó siendo desterrado, esclavizado y encarcelado, en su debido momento Dios lo sacó de allí para ser el segundo hombre más importante de Egipto. Dios prometió que después de 70 años en el exilio, los israelitas regresarían a su tierra, y 70 años después Ciro el persa escribe el edicto permitiendo a los judíos regresar a su tierra. El Señor prometió lluvia después de 3 años de sequía en tiempos de Elías, y finalmente la lluvia fue dada. Dios prometió que el aceite y la harina no faltarían en la casa de aquella viuda, y así aconteció. El Señor prometió comida cuando los asirios sitiaron a Israel, y el hambre hacía que el pueblo incluso comiera a sus propios hijos. Y ese mismo día el Señor confundió a los ejércitos de los asirios para que se matasen entre sí, y de esa manera hubiese en ese mismo día comida abundante para su pueblo. Dios prometió que les daría aquella tierra por posesión suya, y ni el río Jordán ni las murallas de Jericó fueron un obstáculo para la conquista de Canaán. Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué lo que Dios promete lo cumple? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios es soberano. Dios es soberano. De hecho, incluso la extensión de la tierra les fue concedida. El Señor dijo: desde este lugar hasta este lugar. Y así les aconteció en tiempos de Salomón. Primero de Reyes
capítulo 4, verso 21. Primero de Reyes 4:21 dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite, ¿dónde? Con Egipto, desde el Éufrates. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham? Justamente esos dos límites, ¿no? El Éufrates al oriente, Egipto allá al suroccidente, y así fue como justamente terminó sucediendo. Traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, porque lo que el Señor promete lo cumple. Mis amados hermanos, todo lo anterior señala a un hecho ineludible, y quiero otra vez decirlo, y es que lo que el Señor promete, Él lo termina cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Dios es soberano. Bien, finalmente, el último punto: Dios manifiesta su soberanía en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de su plan a través de brindar su presencia a su pueblo. Versículo 5 de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, presencia de Dios, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor le estaba prometiendo su presencia, y con su presencia era más que suficiente para que aquello que le estaba encomendando a Josué tuviese la confianza de que se iba a cumplir. El Señor está conmigo. Por lo tanto, lo que Él dijo que iba a pasar, va a pasar. No, Él prometió su presencia conmigo. Por supuesto, esta es una promesa, como le digo, ¿no? Y debería ir en el otro punto, debería estar incluida en el punto anterior, pero es una promesa tan especial y única que vale la pena separarla y hablar de ella por un momento. Cuando Dios promete su presencia, es garantía de que finalmente las cosas sucederán. Es garantía. El Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Escuchen, no era un general el que le estaba diciendo a Josué: yo te voy a guardar la espalda. No, el que le está diciendo es el Dios del universo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nadie iba a poder hacerle frente a Josué? ¿Era a causa del poderío militar de Israel? No, porque ni siquiera se le puede llamar ejército a un grupo de esclavos que acaban de salir, ¿no? Claro, ya para la época tenían 40 años de estar en el desierto, pero hermanos, duraron 400 años como esclavos. Esa mentalidad, y de hecho esa mentalidad de esclavitud los acompañó en todo el camino a la tierra prometida. Cada rato ellos decían: no, vamos a regresarnos. Así que sin duda alguna no era por el poderío militar que tenía Israel, porque no era un imperio, no era un poderío militar. Josué vencería no por sus capacidades, no por su estrategia, sino porque Dios se había comprometido a estar con él. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso. Hermanos, Josué podía estar absolutamente seguro de que si Dios estaba con ellos, no importaba quién estuviese del otro lado, fuera Faraón y todos sus carros, fuera el mar rojo, fuera Og y Sehón, no, a estos reyes allí de los amorreos y sus ejércitos, o fuese una muralla impenetrable como lo era la muralla de Jericó.
no, la gran diferencia es que con ellos estaba el Dios de Israel. Con ellos estaba el poderoso gigante. Su presencia era garantía suficiente para que ellos creyesen que iban a obtener la victoria. Incluso el Señor le repite: no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué presencia, ¿no? Qué promesa tan hermosa. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso lo entendió perfectamente el antecesor de Josué, de Josué, quien era Moisés mismo. Después de que el pueblo pecó, en cierta ocasión Dios se enojó tanto con ellos que el Señor dijo a Moisés que su presencia ya no iría con ellos. El Señor les dijo: no voy a ir con ustedes, voy a enviarles a mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes, no sea que mi ira se encienda y los consuma en un momento. ¿Y qué dijo Moisés? Está bien, Señor, está bien. Igual el objetivo es la tierra prometida, acomodé lugar, ¿no? El objetivo es la tierra prometida. No. Moisés sabía que había algo más importante que la tierra prometida. Más importante que la tierra prometida. Moisés sabía. El Señor le dijo: yo voy a enviar a mi ángel. Pero Moisés sabía que la tierra prometida era solo significativa si el Señor estaba con ellos. El atractivo de la tierra prometida, tal vez para algunos, era que era una tierra fértil, era que era una tierra próspera, era que era una tierra que fluía leche y miel. Pero para Moisés ese no era un atractivo. No, Moisés sabía que la gran diferencia era la presencia de Dios. Por eso Moisés replicó al Señor diciendo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de esta tierra. No nos basta que un ángel vaya con nosotros. Es más, pudieran ir todos los ángeles con nosotros, no, pero es preferible que tú vayas con nosotros. Ningún ángel te puede reemplazar a ti. No, es preferible un desierto con tu presencia que una tierra que fluye leche y miel sin tu presencia. Por eso, si no has de ir con nosotros, no nos saques de esta tierra. Si tu presencia ha de ir con nosotros, llévanos a donde quieras, pero contigo. Si tu presencia no va, no. Y de hecho, ustedes recuerdan lo que les pasó cuando finalmente ellos, 40 años atrás, cuando Moisés había enviado los ejércitos, o mejor dicho, había enviado los espías a reconocer la tierra de Canaán. Y cuando regresaron estos 12 hombres, 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe adecuado, pero 10 de ellos dijeron: no vamos a poder. No vamos a poder, porque esa tierra se traga a sus moradores. En esa tierra estaban los gigantes, los hijos de Anac, y nosotros parecíamos delante de ellos como langostas. No vamos a poder. Y fue tanto, ¿no?, el disgusto de Dios, de que ellos habían visto la mano de Dios constantemente, que el Señor le dijo: hasta aquí. Estas personas que dijeron que no entrarían van a estar 40 años, ¿no? Un año por cada día que reconocieron la tierra. 40 años van a estar dando vueltas hasta que se mueran todos. Ya no vayan, no entren. Al día siguiente entonces dijeron: no, ahora sí queremos ir. Vamos, alistémonos y vámonos a conquistar. Moisés les dijo: ¿por qué hacen esto? Ya el Señor les dijo que no iba a ir con ustedes. Ya les dijo. Pero ellos con todo y eso desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Que cuando fueron, los derrotaron. ¿Por qué? Porque Dios no iba con ellos. Hermanos, la presencia de Dios es garantía. Y Moisés lo sabía. Moisés decía: yo me quedo en el desierto contigo que en la tierra prometida sin ti. Es mejor.
Eso no te lo van a predicar los predicadores de la prosperidad, hermanos. No, porque los predicadores de la prosperidad te van a hablar de que es mejor la tierra prometida, sin importar lo que ellos van a hablar de la bendición de Dios únicamente en términos materiales. Para ellos esa es la finalidad. Pero Moisés sabía que había algo más grande que la bendición de Dios, ¿no? Algo más grande. ¿Qué es más grande que la bendición de Dios? Dios mismo, su presencia, su espíritu, su compañía. Dios es más grande que sus bendiciones. Su presencia era la mejor de sus garantías. Por esa razón tenía el apóstol Pablo al afirmar que si Dios era con nosotros, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? La única razón por la que Sansón hacía proezas, ese juez del Antiguo Testamento, ¿por qué era? No era debido a sus grandes músculos, no. La Biblia lo dice una y otra vez, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y entonces hacía proezas. ¿Qué quiere decir? Que era su presencia con Sansón la que lo hacía vencedor. La única razón por la cual no se hundió la barca de los discípulos era porque en esa barca iba Jesús, ¿no? Y cuando ellos ya dieron todo por perdido, se acordaron que, Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. No, noten el nivel de desesperación. Estos eran hombres que se habían levantado en el mar, que conocían el mar, pero ahora desesperados corren a Jesús. Y el Señor se levanta, el Dios soberano hecho hombre se levanta y soberanamente le ordena al mar y al viento: calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? La criatura obedece al Creador. El mar y el viento le obedecen. ¿Por qué? Porque la palabra de Él es la palabra del Dios soberano. Dios le dice a Josué que de la misma manera que había estado con Moisés, así mismo estaría con él. Y hermanos, ¿qué significa todo lo que hemos dicho para nosotros? Porque hablamos de que Dios estaba allí, ¿no? En el texto, con ellos, cumpliendo su plan. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿De qué manera este texto se aplica a nosotros? Bien, lo primero que debemos decir es que Dios no cambia porque Él es inmutable. Y en virtud de su inmutabilidad podemos estar absolutamente confiados en que Él no ha perdido un ápice de su soberanía. Así como Dios gobernaba allá, gobierna acá. Y cuando nosotros hayamos pasado, el Señor seguirá gobernando. Seguirá gobernando y cumpliendo los propósitos de su corazón, porque Él es el Dios soberano. De la misma manera, reitero, que soberanamente controlaba los hilos de la historia para el cumplimiento de su plan en aquel tiempo, así sigue siendo en este tiempo. No ha habido ni habrá imperio ni hombre que frustre los planes de Dios. No ha habido, hermano, ni habrá. Se han levantado múltiples intentos de aparentes victorias por parte de los enemigos de la causa del Señor, y por lo tanto aparentes derrotas. Pero finalmente nos hemos dado cuenta que tales aparentes derrotas no eran otra cosa sino matices de su plan maestro, de tal manera que al final las cosas suceden como el Dios soberano desea que sucedan, ¿no? Las cosas suceden como Dios mismo desea que sucedan. ¿Qué había pasado allá en Hechos de los Apóstoles? El Señor le había dicho: ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria. Y allí estaba, ¿no?, la iglesia durante algunos años en Jerusalén. ¿Qué hizo? ¿Qué permitió el Señor? Una persecución. Y entonces vino la persecución. Se va a acabar la iglesia, los están persiguiendo, están matando apóstoles. Pero el texto dice que aquellos lugares a donde fueron esparcidos esos cristianos, donde llegaban, iban predicando el evangelio y gente se iba convirtiendo. Y el otro llegó aquí y se iba convirtiendo. Dios cumple sus propósitos. Por eso alguien dijo, Dios escribe derecho aunque hayan líneas torcidas.
Al final el plan del Dios soberano se cumplirá, hermanos. Así sigue siendo en este tiempo. No ha habido hombre, ni lo habrá, que pueda derrotar o que pueda truncar los planes del Señor. No ha habido, ni lo habrá. Es tan cierta esta soberanía absoluta de Dios en cada aspecto de la realidad, que hay un libro completo en la Biblia que se dedica a platicarnos de las cosas futuras. Y creemos firmemente que así como Dios llevó a cabo sus planes en la antigüedad, sin faltar ninguno de ellos, así seguirá llevando a cabo su plan sin que éste se frustre, porque Dios es soberano. Por lo tanto, saber que Dios es absolutamente soberano nos debe hacer descansar confiadamente, sabiendo que el Dios que tenía el poder para llevar a cabo su plan ayer, allá en Israel, y lo cumplió así, de la misma manera está llevando su plan a cabo hoy, porque Él es el mismo, Él no cambia, Él sigue siendo soberano, Él sigue controlando los hilos de la historia. Dios es soberano. Más aún, aquello de Dios dándole aquella tierra soberanamente a Israel no era más que una pequeña parte de un plan más grande del Señor. Me refiero al plan de redención, un plan que empezó en la eternidad pasada y del cual la Biblia trata desde sus primeras páginas hasta sus últimas páginas. Dios se ha trazado un plan de redención, el plan de salvación en Cristo para alabanza de su gloria. Y hermanos, nada le hará desistir de Él, nada podrá frustrar su plan. Por eso la Biblia habla de que al final, en Apocalipsis, la iglesia estará siempre con su Señor. Al final la iglesia saldrá vencedora. ¿Por qué? Porque el Dios soberano que controla los hilos de la historia lo ha prometido, y así como Él lo quiere, sucederá. Nadie frustrará, no, nadie. Nadie. De hecho, la muerte de Cristo pareciera ser un tropiezo, ¿no? Humanamente hablando, pareciera ser la frustración del plan redentor, o al menos así parecieron entenderlo algunos de sus discípulos, a quienes el Señor se encontró camino a Emaús, y que decían que ellos esperaban que Jesús fuese el redentor, pero ahora en su concepto la muerte de Jesús había truncado aquellos planes. Sin embargo, mis amados hermanos, no fue así. Dice Hechos capítulo 4 verso 27. Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mire lo que dice el verso 28. O sea, pareciera ser que la muerte de Cristo era para truncar su ministerio y por lo tanto su propósito. Pero mire lo que dice el texto. Se unieron ellos contra Cristo, ¿para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, la muerte de Jesús no fue accidental, no fue a propósito. Así lo había planeado el Señor, porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo, ¿no? ¿Dónde? El plan de Dios. En el plan de Dios eso ya había pasado, y como es Dios el que lo está planeando, va a suceder, porque nadie puede frustrar sus consejos. Nadie. La muerte de Cristo no fue accidental, no, era el plan del Señor desde siempre. Y en ese orden de ideas, damos gracias a Dios entonces por aquellos hombres a quienes Dios soberanamente ha escogido durante toda la historia de la iglesia para ser usados por Él y traer el avance de su reino y de su obra a través de estos hombres, profetas, apóstoles, no en la antigüedad,
iglesia primitiva, más adelante los reformadores, e incluso en nuestros tiempos los pastores, por medio de quienes el Señor perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Pero hermanos, siempre debemos entender que los hombres son accidentales y no fundamentales para la consecución del plan. ¿Qué quiere decir? Que los hombres pasamos, que los hombres somos prescindibles, pero que el Dios que controla la historia es soberano, ¿no? Y si se cae un hombre, Dios levantará a 100 más que sigan, no su obra, porque es Dios. Esta obra es más grande que cualquiera de nosotros, y ninguno de nosotros dejará, ¿no?, frustrado a Dios y sus planes. No, cuando hayamos pasado, ya Dios habrá levantado a muchos otros para cumplir, para seguir cumpliendo su plan. Así como Moisés murió y el plan de Dios continuó adelante, de la misma manera muchos hombres han servido a Dios en su generación de una manera impresionante, pero han muerto, y su muerte no ha significado el fin del plan redentor de Dios. Porque el Dios que conduce soberanamente los hilos de la historia está vivo. Hermanos, por eso no hagamos culto a la personalidad. No hagamos culto a la personalidad. Y algunas personas dicen: ay, llega un tiempo en el que ya ciertos hombres de Dios están pasando, ¿no? Ya están ancianos y están muriendo, y entonces ¿qué será? Y hay un temor, ¿qué vendrá después? Yo le voy a decir lo que va a pasar después de que estos hombres, a quienes Dios de hecho ha usado en su tiempo, pasen y mueren. Lo que sucederá es lo mismo que ha sucedido en toda la historia de la iglesia, porque Dios ha levantado siempre hombres, y estos hombres han servido a Él en su tiempo y han muerto, y después de que muere no llega hasta ahí el avance de la obra, sino que Dios continúa su plan a través de otros hombres que levantan. Así que no temamos, hermano, porque la iglesia pase etapas y los hombres se levanten y luego los hombres pasen, porque Dios, que controla los hilos de la historia, sigue siendo el que gobierna con poder y autoridad a su iglesia, y Él soberanamente llevará a cabo los deseos de su corazón. Los hombres cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. A ese sí no lo podemos cambiar. A ese sí no lo podemos cambiar. Entonces la pregunta es: ¿por qué desesperarnos como si las cosas finalmente dependieran de nuestro ínfimo control? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué asustarnos ante lo que ha de acontecer? Hermano, no necesitamos conocer con lujo de detalles lo que ha de suceder en el futuro. Conocemos al Dios que conoce el futuro. Con nosotros está el Dios que conoce el futuro. Entonces, mis amados hermanos, confiemos en ese Dios soberano. Él prometió aquella tierra y se las dio. Él ha hecho también promesas a su iglesia. ¿Qué ha prometido a nosotros? Prometió su Espíritu Santo, y la iglesia tiene el Espíritu Santo. Le ha sido dado a Él como una gracia especial únicamente para su iglesia. ¿Qué más prometió? Él prometió su presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta el día de hoy esta iglesia, aunque se han levantado hombres queriendo destruirla, ¿no?, y acabarla, y si el Señor no hubiera estado con su iglesia, seguramente hace rato hubiese desaparecido, porque la persecución ha sido tremenda durante toda la historia de la iglesia. Así que si no hubiera una mano sobrenatural, ¿no?, y poderosa y soberana detrás de ella, entonces ya hubiéramos desaparecido. Pero aquí vamos, y la iglesia seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera levantarla, recogerla, porque Dios es soberano. Pero finalmente Dios prometió venir la primera vez, y vino. No, vino en un pesebre. Pero también ha prometido venir otra vez por su iglesia. Y esto, hermano, nos debe hacer sentir seguros de que el Dios soberano, que así como lo prometió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, allá. Pero así como el Señor lo cumplió allá y le cumplió a Israel al darle la tierra que les había prometido, así mismo el Señor ha prometido que regresará. Y nada ni nadie pueden
truncar su plan. Hermano, no importa quién gobierne aquí en los hombres, no importa quién sea el presidente, no importa que el señor Vladimir Putin haga lo que quiera hacer allá en Rusia, no importa, ¿no?, lo que pase en los Estados Unidos. Finalmente Dios llevará a cabo su plan. No nos desesperemos, hermanos, porque pronto vendrá la recompensa. Este Dios que controla soberanamente los hilos de la historia regresará. ¿Por qué? Porque Él tiene control. Él está en control de todo. Así que esperemos en sus promesas confiadamente. Y finalmente reposemos en el hecho de que cuando Él prometió su presencia, que iría con Josué, de la misma manera ha prometido que su presencia estaría con su iglesia. No, de hecho, es tan tangible la presencia del Señor entre nosotros que Él ha dado su Espíritu para que viva constantemente con nosotros, ¿no? El Señor, la Biblia dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de la iglesia. Él está, su presencia está con nosotros, su presencia. Entonces, ¿por qué temer? Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esto nos debe dar confianza. Dios es soberano, Dios es soberano, Él está con nosotros. Entonces venceremos. Hermanos, descansemos en la soberanía de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace para su gloria. Descansemos en la soberanía de Dios. Mire, cuando a veces nosotros nos quejamos de la situación, ¿no?, lo que realmente estamos manifestando es una inconformidad con la soberanía de Dios. Y estamos diciendo: no me gusta como tú manejas los hilos de la historia. Pero hermanos, en lugar de quejarnos, démosle gracias a Dios, porque Él conduce los hilos de nuestra historia con total sabiduría. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar.